Buenos días. Hoy veremos brevemente lo que son fuentes de corriente antes de pasar a lo que es análisis de mallas y análisis de nodos. Para empezar, una fuente de corriente determina la dirección y la magnitud de la corriente en la rama donde se localiza, y además la magnitud y polaridad del voltaje a través de una fuente de corriente son una función de la red a la cual se aplica el voltaje. Eso vamos a anotarlo enseguida. Ya todos conocemos bien lo que es el símbolo para una fuente de corriente, que es básicamente este pequeño circulito azul con una flecha, ¿no? Que me indica la magnitud y la dirección en el que va la corriente. Y que la magnitud y la polaridad del voltaje a través de mi fuente de corriente son una función de la red a la cual se le aplica el voltaje. Y vamos a comenzar con lo que es un pequeño ejemplo, determinar el voltaje de la fuente, que es Vs, el voltaje V1, que es el voltaje o la caída de voltaje en la resistencia R1, y la corriente que va a fluir a través de mi circuito. O sea, por consiguiente va a ser a través de R1 también, ¿no? Aquí en este caso, pues yo sé que la corriente I1 va a ser igual a la corriente de mi fuente de corriente, que va a ser I, que este es 10 miliamperes. Y el voltaje a través de V1, pues sabemos utilizar la ley de Ohm, entonces podemos utilizar la corriente I1 por mi resistencia R1, que son 10 miliamperes por 20 kilo ohms, y este voltaje pues es igual a los milis y los kilos se cancelan entre sí y me quedan 200 volts. Y por último tenemos lo que es Vs, que es el voltaje de la fuente. En este caso pues Vs va a ser igual a V1, que a su vez es igual a 200 volts. Por lo tanto, Vs es igual a 200 volts. Vamos a ver un segundo ejemplo. Bueno, aquí comenzaremos con lo que es el voltaje Vs. Vs pues simplemente va a ser igual a mi voltaje de esta fuente de voltaje, que son 12 volts. Y luego seguimos con lo que es el voltaje en mi resistencia, que sigue siendo igual al voltaje en la fuente de alimentación, siguen siendo 12 volts. ¿Por qué? Porque los tres elementos están conectados en paralelo, por lo tanto yo voy a tener el mismo voltaje a través de los tres elementos. Después de eso, podemos calcular lo que es la corriente en I2. ¿Por qué esta? Porque sabemos ahora sí el voltaje que fluye, el voltaje a través de mi resistencia R. Entonces, por medio de la ley de Ohm, yo puedo determinar la corriente, que simplemente sería el voltaje en VR entre R o 12 volts entre mi resistencia de 4 ohms igual a 3 amperes. I1, ¿cómo puedo determinar I1? Bueno, sabemos que la suma de las corrientes, eh, bueno, para determinar la ley de Ohm, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen de un nodo. Por lo tanto, mi corriente total ya la conozco, son 7 amperes, entran a un nodo y de esta manera pues yo puedo simplemente determinar la corriente 1 restando 3 amperes de esos 7 amperes totales. Entonces I1 será igual a mi corriente total menos la corriente I2 que ya la tengo calculada.
Son 7 amperes menos 3 amperes igual a 4 amperes. Entonces ya conozco lo que es I1, I2 y mi voltaje Vs, que es lo que se me pide al final. Y por último, un tercer ejemplo para terminar con lo que son fuentes de corriente. Aquí se me pide calcular lo que es la corriente I1 simplemente y el voltaje V1. Ambos pasan a través de la resistencia R1. Y bueno, en el ejercicio, en el ejemplo no está tan escrito, pero también se me pide calcular lo que es el voltaje Vs que me da la fuente de corriente. Yo tengo conectado a este circuito una fuente de voltaje que no está dibujada de manera habitual. Si se fijan bien, está del lado de la derecha, un pequeño punto nada más, ¿no? O un círculo abierto, digámoslo así, no está relleno, donde yo tengo conectado lo que es mi fuente de voltaje. Eso ustedes lo pueden redibujar si ustedes quieren. No debe de haber ningún inconveniente. Se puede ser equivalente a esto mismo, ¿no? Perdón, aquí estaba un pequeño error. Donde aquí yo tengo mis 20 volts, ¿no? Ustedes lo pueden redibujar así, pero en realidad pues no debe de haber mayor inconveniente. Entonces, ¿cómo comenzamos a calcular lo que es I1? I1 podemos utilizar un recurso muy conocido que es el divisor de corrientes. ¿Cómo lo aplico yo en este caso? Pues sería, bueno, ¿a qué es igual? Es igual a la corriente total que fluye a través de estas dos, que va a llegar a este nodo, ¿no? Es la corriente total por la resistencia contraria a la corriente que yo quiero calcular. En este caso yo quiero calcular I1, por lo tanto la resistencia contraria sería R2. Entre pues la suma de ambas resistencias, R1 más R2. Y esto que es igual a un ampere, perdón, un ohm por 6 amperes entre 1 ohm más 2 ohms. Estos son 6. Aquí básicamente sería, bueno, se cancelan todos los ohms, me queda simplemente amperes, ¿no? Y esto es igual a 2 amperes para I1. Para I2, pues simplemente tendría que restar a esos 6 amperes los 2 amperes que me quedaron arriba y me quedan 4 amperes abajo, ¿no? Si quisiera calcular I2. Luego, ¿cómo calculo P1? Que es otra cosa que me piden. B1 aquí sería aplicando la ley de Ohm simplemente, I1 por R1, que son 2 amperes por 2 ohms, igual a 4 volts. Esos 4 volts, si fijan bien, ambas resistencias están en paralelo, por lo tanto, ambas tienen 4 volts. Entonces, si yo calculara el equivalente en paralelo de estas dos resistencias, yo seguiría teniendo 4 volts a través de esa resistencia en paralelo. Por lo tanto, mi voltaje Vs
sería igual a la suma de B1 y los 20 volts que ya tengo yo en el extremo derecho de mi circuito, que son 4 volts más 20 volts. Entonces Bs es igual a 24 volts. Estos ejemplos, ¿por qué me sirven? En sí son ejemplos muy sencillos. Si ustedes les dejaran esos ejercicios, pues los pueden resolver en un minuto. Pero eso a mí me sirve para otro tema que es igual relativamente sencillo, pero es útil en otras circunstancias, ¿no? Que es conversión de fuentes. Y aquí lo que queremos hacer es, en conversiones de fuentes, pasar de una fuente de voltaje a una fuente de corriente o viceversa, como vemos en la siguiente imagen. Yo tengo mi fuente de voltaje, quiero pasar a una fuente de corriente. Y viceversa, ¿no? Tengo mi fuente de corriente y quiero pasar a la fuente de voltaje. Bueno, entonces tal como me muestra esta siguiente imagen, el proceso es muy sencillo. Si yo tengo una fuente de voltaje con una resistencia en serie, pues yo puedo pasar a lo que es una fuente de corriente, conectando mi fuente de corriente con una resistencia en paralelo. ¿De dónde saco o cómo calculo lo que son las corrientes y los voltajes? Bueno, en el problema o en el ejercicio, yo voy a tener una de las dos, fuentes de corriente o fuentes de voltaje. Si yo tengo una fuente de corriente, pues yo voy a tener el dato, lo que es el dato del voltaje de mi fuente, ¿no? Y el dato de la resistencia, RS. ¿Cómo paso a la fuente de corriente? Pues simplemente aplico la ley de Ohm. Divido lo que es el voltaje de mi fuente de voltaje entre la resistencia RS. Y así obtengo la magnitud de la corriente de mi fuente de corriente. La resistencia, aquí la resistencia RP, me indica que es igual a RS. Lo mismo en este caso, ¿no? RS igual a RP. Por lo tanto, el valor de la resistencia va a ser el mismo en ambos casos. Caso contrario, si yo en mi problema tengo una fuente de corriente con un valor, una magnitud, y quiero convertirla a una fuente de voltaje, entonces otra vez aplico la ley de Ohm, multiplico mi magnitud de corriente y por la resistencia RP y obtengo el valor para mi fuente de voltaje. Y la resistencia RS, que va a estar en serie ahora con mi fuente de voltaje, pues es igual a la resistencia RP en este lado, ¿no? Entonces las resistencias son iguales, la corriente y el voltaje las calculo utilizando la ley de Ohm nada más. Vamos a ver esto más claro con un pequeño ejemplo. Bueno, aquí vamos a comenzar calculando vamos a empezar con lo que es el ejemplo 4. Aquí me permiten, perdón, me piden determinar la corriente IL y convertir la fuente de voltaje a una fuente de corriente. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con lo que es la corriente IL. Que ahora sí, IL pues va a ser igual a voltaje, eh, voltaje sobre resistencia. Aquí mi voltaje lo sabemos, mi voltaje va a ser el de la fuente de voltaje precisamente. Y resistencia, bueno, como se me pide la corriente de la resistencia de carga, sin embargo, esta resistencia está en serie con RS y forma parte de todo el circuito, ¿no? Entonces yo voy a tener una resistencia total equivalente,
que va a ser la suma de ambas resistencias, RS más RL. Por lo tanto, aquí mi corriente de carga serían 6 volts entre la suma de ambas resistencias. 2 más 4 pues son 6. 6 volts entre 6 ohms tendría en total 1 ampere. Luego me piden convertir esta fuente de voltaje en una fuente de corriente. O sea, si recorremos un poquito hacia arriba esto, queremos convertir esa fuente de voltaje a esa fuente de corriente. Entonces simplemente yo dispongo de mis resistencias, pongo lo que es la fuente de voltaje, convierto mi fuente de corriente, la resistencia que era la resistencia de la fuente la pondré como una resistencia en paralelo con esa fuente de corriente y después el resto de mi circuito. Entonces vamos a proceder a redibujar la red, ¿no? Voy a tener mi fuente de corriente en paralelo con una resistencia que es RP y continúa el resto de mi circuito. Aquí vamos a tener ese punto A y ese punto B. Y colocaremos lo que es nuestra resistencia de carga, que es RL. RL sabemos cuánto vale, son 4 ohms. RP sabemos cuánto vale porque dijimos que RP y RS en este caso valen lo mismo. Y mi corriente, esa sí no sé cuánto vale, pero yo la puedo calcular, ¿no? Aplicando la ley de Ohm. Dijimos que son 6 volts entre mi resistencia S y esto me da 3 ohms, 3 amperes, perdón, 3 amperes para mi corriente. Y bueno, nada más para estar seguros, vamos a ver qué pasa con la corriente, ¿no? Aquí yo tengo mi corriente IL, que se supone que yo calculé acá, me daba 1 ampere. Y podemos verificar si seguimos teniendo ese ampere de corriente en esa resistencia de carga, ¿no? Lo vamos a hacer aquí. Y vamos a utilizar lo que es un divisor de corrientes ahora, ¿no? Porque yo tengo una corriente total que entra a este nodo y dos corrientes que salen de ese nodo. Vamos a poner IP e IL. A mí la que me interesa es IL, no me interesa IP por el momento. IL, pues puedo calcularla utilizando otra vez el divisor de corrientes. Dijimos que es la corriente total por la resistencia contraria a donde yo quiero calcular esa corriente. Entonces sería RP entre RP más RL. Esto me da 3 amperes por 2 ohms. Lo voy a poner directamente, ¿no? 3 por 3, 6. Entre 2 ohms más 4 ohms, que son 6. Y esto me sigue dando un ampere. Entonces, se fijan bien, las corrientes, la corriente de carga pues es la misma, ¿no? Y así es como yo puedo convertir de una fuente de voltaje a una fuente de corriente. Si quiero hacer el proceso inverso, pues tendría esta parte de aquí que yo dibujé. Eh, bueno, tendría esa parte dibujada. Ahora hacer todo el proceso, ¿no? Para la fuente de voltaje.